El capitán Jake Morrison se apretó los dedos contra los ojos cansados mientras miraba la pantalla del ordenador. El turno de noche en la estación Nueva Ginebra siempre era tranquilo, pero esa noche se sentía diferente. Llevaba 3 horas trabajando solo en la sala de archivos, intentando solucionar un problema con los antiguos sistemas de bases de datos. El ordenador principal de la estación llevaba semanas funcionando de forma extraña, mostrando archivos que no deberían existir y luego haciéndolos desaparecer. Jake no era un experto en informática. Era un simple capitán de nave que se había visto obligado a trabajar en una oficina tras un accidente aéreo hacía 6 meses. El médico dijo que su pierna rota se estaba recuperando bien, pero aún cojeaba. Se suponía que su verdadero trabajo era pilotar naves de reconocimiento a nuevos planetas, no sentarse en una habitación oscura llena de máquinas zumbando. El problema empezó cuando Jake estaba realizando una comprobación básica de mantenimiento en los archivos centrales de la estación. Se suponía que el ordenador debía organizar todos los registros militares de los últimos 50 años. En cambio, seguía mostrando mensajes de error sobre datos faltantes de 2387. Cada vez que Jake intentaba acceder a esos archivos, el sistema se bloqueaba y se reiniciaba. Jake ya había visto este tipo de problema. Normalmente, significaba que alguien había borrado archivos pero no había limpiado todos los enlaces de referencia. Decidió investigar a fondo las copias de seguridad del sistema para ver qué causaba los errores. Lo que encontró le heló la sangre. Ocultos en una carpeta marcada como datos corruptos había fragmentos de archivos sobre una nave de guerra humana llamada USS Nightfall. Las especificaciones de la nave eran increíbles. Según los registros parciales, la Nightfall tenía armas capaces de destruir campos de asteroides enteros de un solo disparo. Sus escudos estaban alimentados por algo llamado núcleos estelares, algo de lo que Jake nunca había oído hablar. Al parecer, la nave podía viajar más rápido que cualquier otra de la flota humana actual. Pero aquí estaba lo extraño. Jake llevaba meses trabajando con registros militares y nunca había visto ninguna mención de la USS Nightfall en ningún documento oficial. La nave parecía tener más potencia de fuego que toda la flota colonial humana junta. Sin embargo, no aparecía en ningún registro, libro de historia ni informe militar que hubiera leído. El Dr. Jake imprimió los fragmentos de datos y los estudió con atención. Los archivos estaban muy dañados, pero pudo distinguir suficientes detalles como para darse cuenta de que no se trataba de una simple nave experimental cancelada. Los registros mostraban órdenes de despliegue, asignaciones de tripulación e informes de misión. Esta nave había sido real y había estado activa. A un capitán le temblaban las manos al alcanzar su dispositivo de comunicación. Esto estaba muy por encima de su nivel salarial. Necesitaba contactar con alguien con mayor autorización de seguridad, alguien que pudiera decirle que estaba viendo. Tras un momento de duda, decidió llamar directamente a la almirante Lisa Carter. La almirante Carter era la jefa de defensa colonial humana, y Jake había servido bajo su mando hacía 10 años. Era conocida por ser dura pero justa, y no perdía el tiempo en pequeños problemas. Si alguien sabía de una nave de guerra humana secreta, era ella. Una pantalla de comunicación se encendió, mostrando el rostro cansado de Carter. Era evidente que trabajaba hasta tarde en su oficina del Comando Central de Mar. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado, y su uniforme parecía haberlo llevado puesto durante días. Morrison, ¿qué es tan urgente que me llama a estas horas? La voz de Carter era cortante, pero no hostil. Almirante, encontré algo en los archivos que no tiene sentido. Archivos sobre una nave de guerra humana llamada USS Nightfall. Las especificaciones son imposibles, pero los registros parecen reales. La expresión de Carter cambió al instante. Su rostro palideció y entrecerró los ojos. Durante un largo instante, no dijo nada. Jake podía oír su respiración a través del enlace de comunicación. ¿Dónde encontró exactamente estos archivos?, preguntó Carter, con la voz mucho más baja. En los sistemas de respaldo de la estación Nueva Ginebra. Estaban ocultos en carpetas de datos corruptos. Almirante, esta nave tenía armas que podían vaporizar planetas. ¿Cómo es posible? Carter cerró los ojos y se frotó la frente. Al abrirlos de nuevo, Jake pudo ver algo que nunca antes había visto en el rostro de su antiguo comandante. Miedo. Capitán Morrison, necesito que proteja esos datos inmediatamente. No los copie. No se los envíe a nadie. Y no los comente con su tripulación. Enviaré un equipo de seguridad a su ubicación en 1 hora. Almirante, ¿qué sucede? ¿Qué era el USS Nightfall? Carter guardò silenzio. Un largo rato.
Cuando habló, su voz era apenas un susurro. El Nightfall fue el mayor logro de la humanidad y nuestro mayor error. La nave fue borrada de todos los registros por una razón, Morrison. Algunos secretos se mantienen enterrados porque son demasiado peligrosos para recordarlos. Un enlace de comunicación se cortó, dejando a Jake solo en la oscura sala de archivos. Miró los fragmentos impresos en sus manos y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Fuera lo que fuese el USS Nightfall, tenía preocupado uno de los comandantes militares más duros que conocía. Jake reunió cuidadosamente todos los documentos impresos y los guardó bajo llave en su caja fuerte personal. Fuera de la sala de archivos, podía oír los sonidos habituales del turno de noche, que continuaba con su trabajo. Ninguno de ellos sabía que, oculta las computadoras de su estación, había evidencia de una nave de guerra humana tan poderosa que su mera existencia había sido borrada de la historia. Mientras Jake esperaba la llegada del equipo de seguridad del almirante Carter, no podía dejar de pensar en las especificaciones de las armas que había visto. El USS Nightfall tenía suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. Pero si los humanos habían construido una nave tan increíble, ¿por qué la habían ocultado? Y, lo que era más importante, ¿qué había pasado con ella? La almirante Lisa Carter llegó a la estación Nueva Ginebra 12 horas después de la llamada de Jake Morrison. Traía consigo un pequeño equipo de especialistas y al Dr. Marcus Webb, un historiador militar que parecía no haber dormido en días. El rostro de Carter era sombrío. Mientras caminaba por los pasillos de la estación, ignorando las escaleras curiosas de la tripulación regular, Jake los recibió en la sala de archivos, aún cojeando levemente por su antigua lesión. Le entregó los fragmentos impresos y observó cómo la expresión de Carter se ensombrecía con cada página que leía. El Dr. Webb estaba de pie junto a ella, con los ojos abiertos de par en par por la emoción y el miedo. «Son reales», susurró Webb. «Llevo 20 años buscando pruebas de esta nave». Carter se giró hacia Jake. «Capitán Morrison, lo que voy a decirle es información clasificada al más alto nivel. El USS Nightfall se construyó en completo secreto hace 38 años. Fue la respuesta de la humanidad a la creciente amenaza de civilizaciones alienígenas que nos consideraban débiles y primitivos». Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación, asegurándose de que estuvieran solos. La nave se construyó en una instalación oculta llamada Construcción del Espacio Profundo. Patio 7. La ubicación era tan secreta que ni siquiera la mayoría de los almirantes sabían de su existencia. El patio se construyó dentro de un asteroide ahuecado, más allá de las colonias exteriores, donde a nadie se le ocurriría mirar. La DRA. Webb sacó una pequeña tableta y le mostró a Jake algunas imágenes reconstruidas. «Llevamos años reuniendo fragmentos de las especificaciones del Nightfall. La nave tenía más de 2 kilómetros de largo y un blindaje fabricado con materiales que no aparecen en ninguna base de datos científica pública. Sus armas principales eran cañones de plasma que podían disparar energía estelar concentrada». Jake observó las imágenes. La nave no se parecía a nada que hubiera visto. Era enorme y angular, con extrañas curvas que parecían curvar la luz a su alrededor. Los sistemas de armas eran enormes, ocupando casi la mitad de la longitud de la nave. «¿Cómo es posible?», preguntó Jake. «Apenas teníamos motores de fusión en 2387. ¿Cómo pudimos construir algo así?». Carter y Webb intercambiaron miradas. Ahí es donde la historia se complica. Carter dijo que la Nightfall no se construyó con tecnología humana normal. 3 años antes de que comenzara la construcción, un equipo de minería del espacio profundo encontró algo en el borde exterior. Era una nave abandonada, de una antigüedad inconmensurable, que contenía tecnología millones de años adelantada a todo lo que los humanos habían desarrollado. Webb asintió y continuó la historia. La nave alienígena pertenecía a una especie a la que llamamos los arquitectos. Habían desaparecido de la galaxia mucho antes de que los humanos desarrollaran los vuelos espaciales. Pero su tecnología seguía funcionando, solo esperaba a que alguien lo suficientemente inteligente descubriera cómo usarla. El gobierno formó un proyecto secreto llamado Iniciativa Cielo Negro. Carter explicó, los mejores científicos e ingenieros de la colonia se reunió para estudiar la tecnología de los arquitectos. Les llevó 3 años comprender incluso los principios básicos, pero lo que aprendieron lo cambió todo. Jake sintió que la cabeza le daba vueltas. Así que el Nightfall se construyó con tecnología alienígena. No cualquier tecnología alienígena, dijo Webb. Los arquitectos habían desarrollado formas de manipular las fuerzas fundamentales de la física.
Podían crear campos de gravedad artificiales, doblar el espacio y el tiempo, y generar energía a partir de fluctuaciones cuánticas. El USS Nightfall fue la primera nave humana en integrar con éxito estos sistemas. Carter abrió otro archivo en su tableta. El núcleo de energía de la nave se basaba en algo llamado motor de compresión estelar. Podía generar la misma energía que una estrella pequeña, pero contenida en un espacio del tamaño de un edificio. Los escudos utilizaban manipulación gravitacional para desviar los ataques, y las armas podían disparar plasma concentrado a una velocidad cercana a la de la luz. Pero la característica más increíble era el sistema de navegación. Webb añadió, el Nightfall podía plegar el espacio sobre sí mismo, lo que le permitía viajar vastas distancias al instante. Podría aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas, lo que haría imposible que los enemigos la predijeran o la interceptaran. Jake volvió a mirar las especificaciones. Esta nave podría haber conquistado toda la galaxia. ¿Por qué se mantuvo en secreto? Porque era demasiado poderosa, dijo Carter en voz baja. La Nightfall tenía suficiente potencia de fuego para destruir civilizaciones enteras. El gobierno se dio cuenta de que habían creado algo que podría convertir a los humanos en la especie más temida de la galaxia. Decidieron mantenerlo oculto a menos que la humanidad se enfrentara a una amenaza existencial. La nave estaba tripulada por voluntarios que aceptaron vivir en completo secreto, explicó Webb. Entrenaron durante 2 años en las instalaciones ocultas, aprendiendo a operar sistemas que escapaban a la comprensión humana. La tripulación sabía que podrían pasar toda su carrera sin volver a ver a sus familias. La expresión de Carter se entristeció. El capitán Kevin Stone fue elegido para comandar la Nightfall. Era uno de los mejores oficiales tácticos de la flota, pero también un hombre que comprendía el peso de la responsabilidad. Stone sabía que su nave podía salvar a la humanidad o destruirla. La tripulación era pequeña, pero de élite, añadió Webb. Solo 50 personas operaban toda la nave gracias a los sistemas de automatización de los arquitectos. Cada miembro de la tripulación tuvo que pasar pruebas psicológicas para asegurarse de que pudiera manejar el aislamiento y el secretismo. Jake asimiló esta información lentamente. Entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué lo borraron de los registros? Carter cerró su tableta y miró directamente a Jake. El USS Nightfall fue desplegado una vez, Capitán Morrison. Solo una vez. Y lo que sucedió durante ese despliegue fue tan terrible que el gobierno decidió que la existencia de la nave debía ser completamente borrada de la historia. Se suponía que la misión sería una simple demostración de fuerza, dijo Webb. El primer contacto con el Imperio Zoratteyano había salido mal. Habían traído una flota enorme para intimidar a la humanidad y obligarla a rendirse. El Nightfall fue enviado para demostrar que los humanos no estaban tan indefensos como creían los alienígenas. La voz de Carter se redujo a apenas un susurro. En cambio, se convirtió en el peor desastre de la historia de la humanidad. La demostración salió mal y las consecuencias fueron tan catastróficas que casi llevaron a la extinción de toda nuestra especie. La sala quedó en silencio. Jake podía sentir el peso del secreto oprimiéndolo. Fuera lo que fuese lo que le había pasado al USS Nightfall, había sido lo suficientemente malo como para aterrorizar a quienes lo construyeron. El Dr. Marcus Webb abrió su maletín de seguridad y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Le temblaban las manos al colocarlo sobre la mesa frente a Jake Morrison. La almirante Carter observaba en silencio, con el rostro reflejando la tensión de haber guardado este secreto durante tantos años. Lo que están a punto de escuchar, dijo Webb en voz baja, es la última transmisión del USS Nightfall. La recuperamos de una estación de monitoreo del espacio profundo que fue abandonada tras el incidente. La tripulación que operaba esa estación murió por exposición a la radiación, pero su equipo seguía grabando. Jake miró fijamente el dispositivo. ¿Seguro que debo oír esto? Carter asintió con gravedad. Si vamos a confiarles este secreto, necesitan comprender toda la verdad. La grabación explicará por qué el Nightfall tuvo que ser borrado de la historia. Webb activó el dispositivo. La estática llenó la habitación, seguida de una voz tranquila pero tensa. Soy el capitán Kevin Stone del USS Nightfall. Nos acercamos a la flota Zoratan en las coordenadas 77 Alpha. Las naves enemigas suman aproximadamente 300 naves, incluyendo 12 Dreadnoughts. Otra voz llegó a través de usted. Grabando. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave diplomática humana. Los zoratteyanos exigen la rendición inmediata de todas las colonias humanas. Nos dan 1 hora para cumplir. La voz de Stone se mantuvo firme. Entendido.
Comunicaciones. Envíen un mensaje al comandante de la flota zorateana. Díganles que deseamos negociar de buena fe. Jake escuchó mientras la grabación continuaba. Los zorateanos habían llegado al límite del espacio humano con la flota más grande jamás vista. Habían estudiado a la humanidad durante meses y concluyeron que los humanos eran débiles y primitivos. El imperio zorateano había conquistado docenas de especies y veían a los humanos como un blanco fácil. Los zorateanos cometieron un error, explicó Carter mientras se reproducía la grabación. Asumieron que los humanos estaban indefensos porque nuestra flota pública era pequeña y anticuada. No tenían ni idea del anochecer ni de la tecnología de los arquitectos. Una grabación. Crujió con estática y la voz de Stone regresó. Los zorateanos han abierto fuego contra nuestras naves diplomáticas. Repito, han disparado contra naves desarmadas, que transportaban negociadores de paz. Todas las naves humanas están destruidas. Jake. Podía oír la ira en la voz de Stone, incluso a través de la vieja grabación. Los zorateanos habían matado a cientos de diplomáticos y tripulantes de apoyo sin previo aviso. Oficial táctico, prepárese para demostrar nuestras capacidades. Stone ordenó al objetivo, la nave zoroana más pequeña, y disparó una ráfaga de plasma. Ajuste de potencia mínimo. Webb pausola. Grabación. Aquí es donde todo salió mal. Las armas de los Nightfall nunca se habían probado contra objetivos reales. La tripulación pensó que estaban usando la potencia más baja, pero no entendían del todo la tecnología de los arquitectos. La grabación reanudó el disparo del cañón de plasma. Dios mío, el objetivo está completamente vaporizado. La energía. El ataque continúa más allá del objetivo. Ha impactado a 3 naves más. Otra voz interrumpió con pánico. Capitán, la explosión de plasma se está expandiendo. No se disipa como debería. La energía se alimenta a sí misma. Carter estaba pálido. El primer disparo del Nightfall destruyó 4 naves enemigas al instante, pero el plasma siguió creciendo, alimentándose de la energía de las naves destruidas. La tripulación se dio cuenta de que habían creado algo que no podían controlar. La grabación continuó con un caos creciente. Todas las naves zaratianas nos disparan. Los escudos resisten, pero exigen que nos rindamos de inmediato. Capitán, ¿cuáles son sus órdenes? La voz de Stone era sombría. Mataron a nuestros diplomáticos. Vinieron aquí para destruir a la humanidad. No permitiré que eso suceda. Táctico. Preparen el ancla de realidad. Jake parecía confundido. ¿Qué es un ancla de realidad? La expresión de Webb era atormentada. Era el arma más peligrosa del Nightfall. La tecnología de los arquitectos podía manipular las fuerzas fundamentales de la física en áreas localizadas. El ancla de realidad podía, esencialmente, reescribir las leyes de la naturaleza en una zona de combate. El capitán Stone decidió usarla, dijo Carter en voz baja. No podía saber lo que sucedería. Ninguno de nosotros comprendía todo el poder de lo que habíamos construido. La grabación reprodujo las últimas órdenes de Stone. Ancla de realidad cargando. Apunta al centro de la flota zoritiana. Creará un pozo de gravedad que inutilizará sus naves sin destruirlas. Pero algo salió catastróficamente mal. El ancla de realidad no creó un simple pozo de gravedad. En cambio, abrió un agujero en el espacio mismo, creando una burbuja expansiva de física alterada que consumió todo lo que tocó. Toda la flota ceratiana fue destruida en segundos, dijo Webb con voz apenas audible. 300 naves, más de 2 millones de seres simplemente desaparecidos. Pero el ancla de realidad siguió expandiéndose. Consumió 3 sistemas estelares antes de que pudiéramos detenerlo. La grabación capturó el horror en la voz de Stone. La anomalía está creciendo. Ha llegado al límite del sistema natal de los Zoran. Detectamos distorsiones gravitacionales masivas. Los planetas se están desintegrando. Jake sintió náuseas. ¿Cuántos murieron? Miles de millones. Carter respondió. El imperio zorateano tenía colonias en esos sistemas. Mundos enteros fueron arrastrados hacia la anomalía. Accidentalmente cometimos un genocidio a una escala nunca vista en la historia galáctica. La grabación continuó con los desesperados intentos de Stone por controlar la situación. Oficial científico, podemos revertir los efectos de los anclajes de realidad, respondió una voz de mujer, tensa por el pánico. Negativo, capitán.
La anomalía ahora es autosuficiente. Está creando su propia energía destruyendo Nether. Si no la detenemos, podría consumir toda la galaxia. Fue entonces cuando el Capitán Stone hizo el sacrificio definitivo. Webb dijo que se dio cuenta de que solo había una manera de detener el anclaje de realidad. El Nightfall tendría que volar directamente hacia la anomalía y usar su propio núcleo de energía para crear una contrarreacción. La parte final de la grabación fue el último mensaje de Stone. A cualquiera que encuentre esta transmisión, sepan que la humanidad nunca tuvo la intención de que esto sucediera. Nos estábamos defendiendo de un agresor, pero usamos un poder que no entendíamos. La tripulación del USS Nightfall acepta la responsabilidad de esta tragedia. Intentaremos detener la anomalía, pero probablemente no sobreviviremos. La grabación terminó con estática. Jake permaneció en silencio, intentando procesar lo que había oído. La nave de guerra humana más poderosa jamás construida había salvado la galaxia destruyéndose a sí misma, pero solo después de cometer accidentalmente el peor genocidio de la historia galáctica. El sacrificio de Nightfall funcionó, dijo Carter en voz baja. El núcleo de energía de la nave creó una contrarreacción que selló la anomalía, pero el daño ya estaba hecho. La humanidad se había convertido en la especie más temida de la galaxia de la noche a la mañana. El silencio en la sala de archivos se prolongó durante largos minutos tras finalizar la grabación. Jake Morrison observaba el pequeño dispositivo, mientras su mente luchaba por procesar lo que había oído. El almirante Carter y el Dr. Webb lo observaban atentamente, esperando su reacción. 3.000 millones de zoratianos murieron, susurró Jake. Y la galaxia cree que fue un desastre natural. Carter asintió con gravedad. El encubrimiento comenzó a las pocas horas del incidente. La presidenta Ellen Davis recibió informes del desastre mientras se encontraba en una sesión de emergencia con el Consejo Galáctico. Las colonias zoratanas supervivientes clamaban venganza y todas las grandes civilizaciones alienígenas exigían respuestas. Webb sacó otro expediente de su maletín. La situación política era catastrófica. La humanidad llevaba décadas buscando ser aceptada en la comunidad galáctica. De repente, nos enfrentábamos a una coalición de especies alienígenas furiosas que querían exterminarnos. El Consejo Galáctico le dio un ultimátum a la presidenta Davis, continuó Carter. O la humanidad aceptaba la plena responsabilidad del genocidio y se enfrentaba a un juicio, o declaraban la guerra a todas las colonias humanas de la galaxia. Teníamos 72. Es nuestra decisión. Jake miró el archivo. Webb había puesto sobre la mesa. Contenía fragmentos de comunicaciones entre la Tierra y los gobiernos coloniales. El pánico era evidente en cada mensaje. ¿Qué eligió la presidenta? Eligió mentir, dijo Carter en voz baja. El director Paul Evans de Inteligencia Humana propuso un plan que salvaría a la humanidad, pero que requería borrar por completo el USS Nightfall de la historia. El plan se llamaba en clave Operación Noche de Paz. Webb abrió el archivo y le mostró a Jake algunos de los documentos originales. La excusa era que la flota Zoratan había encontrado una anomalía espaciotemporal natural. La humanidad había estado en la zona, realizando reconocimientos rutinarios cuando ocurrió el desastre. Ofrecimos inmediatamente ayuda humanitaria a los supervivientes. ¿Pero cómo convencieron a la galaxia de que era natural?, preguntó Jake. Los zoratianos debían saber que estaban luchando contra una nave humana. La expresión de Carter se ensombreció. Ahí es donde el plan se puso realmente feo. Los pocos supervivientes Zoratan que habían visto el USS Nightfall fueron eliminados discretamente. Sus cápsulas de escape fueron interceptadas por equipos humanos de operaciones encubiertas que simularon que habían muerto por exposición a la radiación. Jake se sintió mal. Asesinamos a los testigos. El director Evans lo justificó como necesario para la supervivencia humana. Webb dijo, si la verdad hubiera salido a la luz, todas las colonias humanas habrían sido destruidas. Miles de millones de humanos habrían muerto para vengar a las víctimas zoratianas. El encubrimiento requirió una coordinación masiva entre múltiples gobiernos y especies. Carter explicó cómo la inteligencia humana había trabajado con contactos extraterrestres para crear pruebas falsas del desastre natural. Habían plantado datos científicos falsos, creado campos de escombros artificiales e incluso construido estaciones de investigación falsas para respaldar la tapadera. Lo más difícil fue tratar con las familias, dijo Carter con la voz cargada de emoción. La tripulación del USS Nightfall tuvo que ser declarada muerta en accidentes de entrenamiento. A sus familias se les dijo que murieron en accidentes de transbordadores o fallas de equipo. Las mentiras eran necesarias,
pero destruyeron a personas inocentes. Webb le mostró a Hake otro documento. Todas las personas que habían trabajado en el proyecto Nightfall fueron reubicadas y se les dio una nueva identidad. Científicos, ingenieros, trabajadores de la construcción, incluso el personal de la cafetería de la instalación oculta. Más de 10,000 personas tuvieron que desaparecer por completo. El patio de construcción del espacio profundo el 7 fue destruido. Carter añadió, una explosión controlada lo hizo parecer un accidente industrial. Toda la tecnología de los arquitectos fue destruida o escondida en instalaciones tan secretas que ni siquiera yo sé dónde están. Hake estudió los documentos. ¿Cómo mantuvieron a todos en silencio? 10.000 personas son muchas bocas que sellar. Miedo, dijo Carter simplemente. Todos los involucrados lo entendían. Revelar la verdad significaría el fin de la humanidad. Pero también había otras motivaciones. El gobierno ofreció a las familias reubicadas una nueva vida con un generoso apoyo financiero. La mayoría optó por empezar de cero antes que arriesgarlo todo, pero algunos se negaron a cooperar, añadió Webb. Fueron tratados con mayor dureza. El director Evans tenía amplia autoridad para proteger el secreto por cualquier medio necesario. Las consecuencias políticas habían sido enormes. Carter explicó cómo el presidente Davis se vio obligado a firmar tratados que limitaban severamente el desarrollo militar humano. El Consejo Galáctico había insistido en la inspección de todos los astilleros e instalaciones de armas humanas. La humanidad había aceptado restricciones que la mantendrían débil durante generaciones. Los supervivientes zoratanes recibieron trato preferencial en todos los asuntos galácticos. Carter continuó. Se les concedió estatus de protección y concesiones territoriales. La humanidad tuvo que pagar enormes reparaciones disfrazadas de ayuda humanitaria. Hake observó el alcance del encubrimiento. Esto debió costar billones de créditos. Casi llevó al gobierno colonial a la ruina, confirmó Webb. Pero la alternativa era la extinción. El plan funcionó porque les dio a todos lo que necesitaban. Los extraterrestres obtuvieron justicia para los zoratianos. Los supervivientes recibieron una compensación. Y la humanidad sobrevivió. El director Evans se convirtió en el hombre más poderoso del gobierno humano. Carter dijo que controlaba el secreto que podía destruirlo todo. Todos los presidentes desde Davis han tenido que colaborar con él para mantener el encubrimiento. La conversación fue interrumpida por un suave pitido del dispositivo de comunicación de Carter. Revisó el mensaje y su rostro palideció. Tenemos un problema. Los agentes de inteligencia zoratanos han estado haciendo preguntas sobre la historia oficial de la destrucción de su imperio. Empiezan a sospechar de la participación humana. Webb reunió rápidamente los documentos. Después de todos estos años, alguien por fin está investigando la verdad. Si encuentran evidencia del USS Nightfall, podría reiniciar la guerra que apenas evitamos. Carter se puso de pie. Decisión tomada. Capitán Morrison, ahora conoce el secreto más peligroso de la historia de la humanidad. El USS Nightfall salvó la galaxia, pero casi destruyó a la humanidad en el proceso. El encubrimiento nos mantuvo a salvo durante 38 años, pero puede que no dure mucho más. Hake miró a los dos oficiales. ¿Qué pasa si se descubre la verdad? Guerra, dijo Carter simplemente. El tipo de guerra que acaba con las civilizaciones. El USS Nightfall ha desaparecido, pero su fantasma aún acecha cada decisión que tomamos. Y ahora ese fantasma vuelve a despertar. El dispositivo de comunicación de la almirante Carter volvió a sonar. Esta vez, el mensaje la hizo palidecer. Leyó rápidamente el texto y luego miró a Hake Morrison y al Dr. Webb con miedo en los ojos. La agente Carol Witte acaba de enviar una alerta de emergencia. Del lado de Carter. 3 naves de inteligencia zoratianas han entrado en el espacio humano. Se dirigen directamente al sector donde solía estar el antiguo astillero 7. Webb reunió los documentos rápidamente. ¿Saben algo? Después de 38 años de silencio, por fin están investigando la verdad sobre la destrucción de su imperio. Carter paseó por la pequeña sala de archivos. Esto es lo que el director Evans siempre temió. Los zoratianos son inteligentes. Deben haber encontrado inconsistencias en la historia oficial. Si descubren evidencia del USS Nightfall, todo lo que hemos construido se derrumbará. Hake observó a los dos oficiales con creciente preocupación. ¿Qué buscan exactamente? Pruebas, dijo Carter simplemente. Los zoratianos han vivido con la historia de un desastre natural durante décadas,
pero algunos de sus científicos nunca la creyeron. Han estado estudiando discretamente la zona donde su flota fue destruida, buscando evidencia que no coincida con nuestra tapadera. Webb sacó su tableta y le mostró a Jake un mapa estelar. El problema es que no pudimos limpiarlo todo. El ancla de realidad dejó rastros en la estructura del espacio. Cualquier civilización avanzada con el equipo adecuado podría detectar la naturaleza artificial de la anomalía. El dispositivo de Carter sonó por tercera vez. Agente Witte otra vez. Los zoratianos han traído equipo de escaneo del espacio profundo. Están realizando estudios detallados de toda la zona. Los tres hombres permanecieron sentados en tenso silencio mientras asimilaban las implicaciones. Tras décadas de cuidadosas mentiras y encubrimientos, la verdad sobre el USS Nightfall estaba a punto de ser expuesta. La pregunta era qué haría la humanidad cuando eso sucediera. Tenemos opciones, dijo Carter finalmente. El director Evans está preparado para activar los protocolos de emergencia. Podríamos interceptar las naves zorateanas antes de que encuentren algo concluyente. Jake pareció sorprendido. ¿Te refieres a atacarlas? Si es necesario, respondió Carter con frialdad. El secreto del USS Nightfall es más importante que 3 naves enemigas. Hemos mantenido a la humanidad a salvo durante 38 años. No vamos a dejar que todo se derrumbe ahora. Pero Webb negó con la cabeza. Es demasiado tarde para ese enfoque. Los zarateanos no trabajan solos. Cuentan con el respaldo del Consejo Galáctico. Si sus naves desaparecen en el espacio humano, confirmará sus sospechas sobre nuestra participación. El dispositivo de comunicación de Carter sonó con una llamada entrante. Ella respondió rápidamente. Almirante Carter. La voz al otro lado era la del mismísimo director Evans. Almirante, tenemos un problema. Los zoratianos han encontrado algo en la antigua obra. Exigen una reunión inmediata con la presidenta Martínez. Carter cerró los ojos. ¿Qué encontraron? Restos del USS Nightfall. Pequeños fragmentos que sobrevivieron a las naves. Destruction. La composición del metal no coincide con ningún material natural conocido. Saben que es artificial. Jake escuchaba la conversación con creciente temor. El secreto mejor guardado de la historia de la humanidad estaba a punto de ser descubierto y nadie podía hacer nada para detenerlo. Evans continuó la comunicación. Inlays. El presidente quiere saber nuestras opciones. ¿Podemos seguir manteniendo la tapadera? Carter miró a Webb, quien negó con la cabeza con tristeza. La evidencia es demasiado contundente ahora. Si intentamos negarla, solo empeoraremos las cosas. Los zoratianos lo sabrán. Estamos mintiendo y cavarán más profundo. Entonces debemos considerar la alternativa, dijo Eaven con gravedad. Revelación completa. Decimos la verdad sobre el USS Nightfall y esperamos que la galaxia entienda que fue un accidente. La sala quedó en silencio. Después de 38 años de mentiras, la idea de decir la verdad parecía imposible. Pero la alternativa era peor. Si la humanidad era descubierta mintiendo sobre el genocidio, no habría piedad por parte de la comunidad galáctica. Carter tomó su decisión. Director Evans, recomiendo que nos preparemos para una revelación completa, pero debemos controlar la narrativa. La verdad sobre el USS Nightfall ya es bastante mala. No podemos dejar que descubran el alcance del encubrimiento. De acuerdo, respondió Evans. Contactaré con la presidenta Martínez inmediatamente. Tendremos que presentar esto como un trágico accidente que nos ha dado vergüenza admitir. La llamada terminó, dejando a las 3 personas en la sala de archivos para contemplar el fin de una era. El secreto que había moldeado la política humana durante décadas estaba a punto de ser revelado. ¿Qué sucede ahora? Jake preguntó. Webb respondió en voz baja. Ahora enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. El USS Nightfall mató a 3.000 millones de seres y hemos gastado 8 años mintiendo al respecto. La galaxia tendrá que decidir si la humanidad merece sobrevivir. Carter se levantó y se ajustó el uniforme. Sobreviviremos porque tenemos que hacerlo. La tripulación del USS Nightfall murió para salvar a la galaxia de la ira de la realidad. Ese sacrificio significa algo. Solo nos queda esperar que la galaxia pueda ver más allá de las mentiras y descubrir la verdad subyacente. Durante las siguientes horas, la presidenta Martínez colaboró con el Consejo Galáctico para organizar una audiencia formal. La humanidad presentaría la verdadera historia del USS Nightfall y aceptaría el juicio por sus acciones.
La presidenta había decidido centrarse en el sacrificio de la tripulación en lugar del encubrimiento posterior. Jake se vio designado como testigo oficial de los hechos. Su descubrimiento de los archivos ocultos había iniciado la cadena de acontecimientos que condujo a la revelación de la verdad. Ahora tendría que testificar sobre lo que había descubierto. La audiencia estaba programada para el mes siguiente. La humanidad tendría todo ese tiempo para preparar su defensa y esperar que 38 años de relaciones pacíficas contaran para algo. Mientras Carter se preparaba para abandonar la estación Nueva Ginebra, se volvió hacia Jake por última vez. El USS Nightfall fue el mayor logro de la humanidad y nuestra peor pesadilla. La nave salvó la galaxia, pero casi nos destruyó en el proceso. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias tanto del accidente original como de las mentiras que dijimos para sobrevivir. Jake asintió, comprendiendo el peso del secreto que ahora cargaba. ¿Sobrevivirá la humanidad a esta revelación? Carter se detuvo en la puerta. No lo sé, pero si lo hacemos, será porque la tripulación del USS Nightfall nos demostró que a veces las mayores victorias son las que nunca se pueden celebrar. Murieron como héroes, aunque la galaxia nunca pueda conocer sus nombres. El fantasma de la nave de guerra humana más poderosa jamás construida finalmente había regresado para atormentar a los vivos. Queda por ver si eso conducirá a la salvación o a la destrucción de la humanidad.